ya salieron publicadas las entrevistas que se hicieron a las distintas personas que hoy en día están incluidas en la lista. Yo apenas vi un fragmento, pero vale la pena ver la entrevista que se hizo a la candidata a consejera Luján, la hermana de la secretaria del Trabajo. Ella dice con todas sus letras que implementar el Plan B con la ley o de otra manera es prioritario, que hay que quitarle gastos al INE, que hay que reducir privilegios, que hay que asegurarse que el INE no sea enemigo del pueblo, etcétera. Entonces, cuando tú tienes dentro de la operación alguien que puede empezar a jalar las hebras y puede empezar a satisfacer los caprichos de fuera, sí le puedes hacer mucho daño. Vamos a hacer el juego, ¿qué pasaría? Va. Ya ganó una señora, ya es presidenta, y ya hay 3 ministras de Morena también dentro de los 11 consejeros, esa madre, consejeros del INE. Así es. Hay 11 consejeros. Sí. Lo que a mí no me entra a la cabeza es cuál es la importancia de los consejeros si el que gane es el voto. Bueno, es muy buena pregunta. Son 11. Actualmente de esos 11 van a salir 4 la siguiente semana, incluyendo Lorenzo Ciro. Y de los 7 restantes, digamos, los que van a continuar, de esos 3 de ellos fueron designados por esta administración, aunque hay que señalarlo, han cumplido bien su encargo. No ha habido una cuestión que uno diga, ¿cómo resolvieron eso? Eso es ilógico, es absurdo. Inclusive recuerden que cuando el Consejo General puso a votación el inconformarse contra el Plan B, el voto fue unánime. O sea, los 11 consejeros decidieron ir por todas las vías legales posibles para inconformarse contra todas las leyes del Plan B, que es una buena señal, hay que decirlo. Entonces, por ahí me imagino que va tu pregunta. Oye, si al final del día han operado bien, ¿qué tan importante o no es que ahora entren 4, que serían en teoría minoría, ¿no? Respecto de 11? ¿Por qué es tan importante? Varias cosas. No es lo mismo, hay que señalar, no es lo mismo estar en un grupo en que hay heterogeneidad y que hay cierta, digamos, dispersión y pluralidad, a decir, oye, híjole, pues éramos 3 que estábamos designados por la anterior administración y pues como si ahí podíamos navegar, pero ahora ya llegaron estos 4 que son manifiestamente pro gobierno. Y uno es presidente. Y una de ellas, la mujer, una de ellas va a ser presidenta absoluta. No hay duda de que una de ellas va a ser la presidenta del INE en fecha próxima. Entonces, al momento de que eso sucede, es como dicen los americanos, pressure of your peers, la presión de tus pares, ¿no? Y entonces la presión de los pares con 4 incondicionales de Morena, más 3 que fueron designados, la mayoría se puede cambiar. Esto a lo mejor es especulativo, pero es un tema grupal. Pero, no es lo mismo estar solo que acompañado. Pero, a ver, el INE prepara la elección. Sí. De la A a la Z. Sí. El INE es responsable de la recepción del voto, de entregarlas, etcétera, etcétera, de contar, etcétera, etcétera. ¿Y los ciudadanos? Sí, claro, con los ciudadanos. Con los ciudadanos. Entonces, no leo muy bien es muy fácil. Nuestros nervios de que alguien de Morena... Pero recuerda que incluso en algunas de las... Ya salieron publicadas las entrevistas que se hicieron a las distintas personas que hoy en día están incluidas en la lista. Yo apenas vi un fragmento, pero vale la pena ver la entrevista que se hizo a la candidata a consejera Luján, la hermana de la secretaria del Trabajo. Ella dice con todas sus letras que implementar el Plan B con la ley o de otra manera es prioritario, que hay que quitarle gastos al INE, que hay que reducir privilegios, que hay que asegurarse que el INE no sea enemigo del pueblo, etcétera. Entonces, cuando tú tienes dentro de la operación alguien que puede empezar a jalar las hebras y puede empezar a satisfacer los caprichos de fuera, sí le puedes hacer mucho daño. Claro que le puede hacer mucho daño. Tú el vehículo puede ser muy bueno. Le ponchas las llantas, el vehículo, por muy buen motor que tenga, no va a poder jalar muy lejos. Le abres la válvula de gasolina, se va a quedar sin gasolina en pocos kilómetros. Pero, ¿qué puede hacer? Sí pueden hacer mucho daño. ¿Cómo? Pues manipulando el presupuesto, entorpeciendo los... Pero, a ver, es que ahí voy. La señora Luján, que es la presidenta, y los otros 4.
Sí, ella no es dictadora, no es una López Obrador del INE. Ella sugiere al Consejo y el Consejo, pero el Consejo dice, espérate, güey, no puedes reducir el presupuesto porque se necesita fuerza. Pero tú puedes decir, oye, este mes vamos a gastar más en revisión de medios y no tanto en capacitación. Y vamos a reducir el presupuesto para la emisión, digamos, de boletines de información a los ciudadanos y en lugar de eso vamos a hacer estudios de, yo qué sé, la afinidad de poder con el sistema electoral. O sea, sí puede hacer mucho daño. Y te voy a decir algo que es emblemático y tenemos que hacernos a la idea. 2023 será, pero 2024, además de ser la elección más importante de la historia del país, va a ser un momento de definiciones institucionalmente hablando. Tú imagínate por un segundo, en una elección que seguramente va a ser muy reñida, el papel que tiene la presidencia del INE para salir esa noche y decir cuáles son los resultados y de qué manera se interpreta el conteo. Si tú tienes una persona que no tenga los arrestos, que no tenga la independencia y la autonomía, nos puede meter en un brete de una crisis constitucional como nunca hemos visto. Tú imagínate como un Ugalde que tuvo los arrestos para decir, oye, la situación está muy complicada y no podemos manifestarnos, tenemos que aguardar, ser pacientes, etcétera. Algún otro hubiera dicho, no, yo no me meto en problemas, ¿sabes qué? Y hubiera a lo mejor cometido la torpeza o cometió la torpeza, pues mira, yo creo que gana tal y se acabó, ¿no? No tienes la estatura de un Goldenberg, no tienes la estatura de un Bernardo Valdés, sino tienes a alguien que está manifiestamente cargado con una de las dos partes. Y por cierto, mi comentario es atemporal. Aplicaría en cualquier sentido y respecto a cualquier persona que tenga un manifiesto, digamos, apego con un cierto gobierno, pero particularmente en que, vuelvo a decir algo, ojo con la memoria, nos dijo claramente, así como el secretario de Gobernación dijo insaculación, recuerden que nos dijo al diablo con las instituciones. Este es el plan perfecto para decir al diablo con las instituciones, porque se cae el sistema electoral y al momento en que se cae el sistema electoral, se cae la transparencia y se cae la posibilidad de ¿qué? De la alternancia. Y tengo a mi alcance herramientas para decir, oye, la elección estuvo mal hecha, yo les dije que lo cambiáramos, ustedes no lo cambiaron, la elección por lo tanto no es reconocible y entramos en un régimen de excepción. Y ahí vemos a ver qué pasa. ¿Puedes añadir, Paco, qué pasaría si tuvieran que poner un hasta aquí o un freno o contradecir alguna declaración del Ejecutivo? No lo harían, se frenarían. Muy probablemente. Si el Ejecutivo dice ni un voto a los conservadores, pues está haciendo algún tipo de coerción electoral. Entonces habría que hacer un comentario al respecto. Habría alguien que diría, oye, están exagerando y en Atípica ya se volaron la barda. Yo les diría no. En estos temas más vale señalar la alarma y poner la bandera roja de antemano para que no nos agarren sorprendidos. Y para muestra un botón. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos que hoy en día desapareció del mapa. No existe. No matanzas, también hija de una amiga. Bueno, matanzas, desapariciones. No pasa nada. Todo. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Desapareció porque logramos invadirla y poner a una persona que, perdonando la expresión, pero es totalmente inútil porque no cumple con sus obligaciones. Entonces, sí nos debe preocupar que algo similar provoque en un instituto que tiene una función tan delicada como es preservar la paz en el país a base de resultados electorales claros, contundentes e independientes. Entonces, si eso lo perturbamos, podemos entrar en un túnel muy complicado donde la luz al final del camino no es la salida, es un tren en dirección opuesta. Pedro, ¿de qué es capaz López Obrador? ¿Quién va a tener la custodia? ¿De qué es capaz? La custodia de los votos. ¿De qué es capaz López Obrador? Pedro. Perdón, no me decías a mí. Es que, gusto en saludarte. Es capaz de lo que sea. Es capaz de lo que sea. Yo estoy proponiendo algo que también en el hubiera y en el pasaría. ¿Qué va a pasar con la custodia de las boletas? Es decir, una vez que las boletas son distribuidas por el ejército, después viene la votación y la custodia de los votos está otra vez sentada en la confianza que le teníamos o que le tendríamos que tener a un manifiesto aliado
del presidente de la República, que es el secretario de la Defensa, que ya lo vimos en el programa pasado, que le aplaude al presidente cada vez de que habla de Morena y de la Cuarta Transformación y de la continuidad. Entonces, desde mi punto de vista como mexicano, yo no acepto al ejército custodiando las boletas de mi voto. No sé si alguien en la mesa esté confiado en que su voto sea cuidado por ellos. Claro que no, Pedro. No, claro. Tiene que haber una absoluta confianza, partiendo de la base que el organismo público con mayor confianza del pueblo, de los que han sido encuestados, es precisamente el INE. No ha habido un fraude palpable, manifiesto, en los últimos 23 años. 25, de hecho. Sí. 25. A ver, yo, Sí, claro. mi confusión del discurso. Primero empezó a decir López Obrador que teníamos que cambiar al INE. La razón era que porque era un chorro de lana. Se le demostró que la democracia cuesta, se le demostró que lo que dijo es una idiotez del tamaño del mundo, se le demostró que el presupuesto del INE es 0.25% del presupuesto global. Bueno, entonces ya luego dice, es que son medio tranzas y los juicios, y oiga, ¿cuál tranzas? Perdón, no entiendo. Usted ganó y se le reconoció el voto, y en 5 años ha ganado 22 gobernaturas y se las han... O sea, no hay tranzas, presidente. Todas las que ha ganado usted las ganó netas, y felicidades. Chin, ayer volvió a decir que lo de este ministro es la única razón, es porque no quiere ver su sueldo reducido a que gane menos que el presidente. Falso. Pero es una mentira muy imbécil. O sea, esta sí ya es demente. Y lo colocó en la mafia del poder. Del poder, sí. Conservador. O sea, entonces, yo no soy tan optimista como Pedro de que a fuerzas ya está viendo que perdió, va a perder Morena y por eso está haciendo todas las trampas. Yo creo que esa es una posibilidad. Lo que sí estoy viendo es una desesperación sin justificar para cambiar al INE para que esté en sus manos y no de nosotros, la población. Es Totalmente. Ahora, aquí la pregunta, y habría que preguntarle a Pepe Newman la próxima semana a lo mejor, es ¿por qué quiere cambiar al pinche INE? Pregunta una. 2, ¿por qué quiere meter a puras gentes de Morena? O sea, yo no lo logro entender. O sea, una gente que tuviera 5 gramos de inteligencia, presidente llega a 2.5, 3, pero si llegabas a 5 gramos, no es un tema, Paco, a discutir. Pero yo No. difiero contigo, Esta persona es sumamente inteligente y sagaz en lo que a conseguir sus objetivos se refiere. Los objetivos pueden ser perversos, nocivos y totalmente incluso inhumanos, hablando de pandemia y otras cosas. Y en el caso político, no se va a detener ante nada por lograr su objetivo. ¿Qué es? Quedarse En el caso particular, hay que decirlo con cuidado, pero es mejor, insisto, exagerar en estos temas para no caer en la sorpresa. Es un golpe de Estado soft. Es un golpe de Estado porque está destruyendo la institución que le puede rebatir su reclamo de victoria el 2 de junio de 2024. Entonces, si tú inutilizas el instrumento que legalmente existe para decir la alternancia procede porque los resultados son estos, y yo digo, no me voy a jugar esa variable y quiero estar seguro que tenga el candado para que si se presenta esa situación yo pueda modificar el resultado o la percepción del resultado, en el fondo es un golpe de Estado, porque estás inhabilitando la posibilidad de que el voto popular sea el que diseñe y determine cómo queremos el futuro del Puedo país. anticipar lo que diría el doctor Newman. El doctor Newman va a decir, él tiene la convicción de que en 2006 le robaron la elección, Sí. que la mafia del poder y los conservadores son muy machuchones. Entonces más vale prevenir.
por si las dudas, yo voy a tener la llave del reino y la voy a abrir cuando yo lo crea necesario. Entonces, la elección de 2024 Morena no va a ser un paréntesis en la historia de México. Morena llegó para quedarse. Así que vamos a macizar la elección. Y al diablo las instituciones. Pero por supuesto. Al diablo las instituciones. Y ahí encuentras el verdadero sentido de que... Claro. Pero fíjate, Paco, estás hablando de las variables de una ecuación. Y dentro de las variables de una ecuación, yo creo que hay una variable que es la más importante, que somos nosotros, la sociedad, que ha variado también. Porque yo veo a una sociedad mucho más consciente de sus obligaciones, no de sus derechos, de sus obligaciones ante el país, y que se ha volcado, mira, en las calles, lo que pasó el 13 de noviembre y el 26 de febrero, en comparación con otras fechas antes de esas, antes de que se conformara el Frente Cívico Nacional, a mí me tocó el ser parte de una convocatoria para que la sociedad se manifestara. Costaba muchísimo trabajo levantar 100,000 personas, 150,000, 200,000. En alguna ocasión le llenamos el Zócalo, pero después empezó a amainar la presencia de la sociedad mexicana. De repente, ¡pum!, vuelve a surgir. Yo quisiera que pusiéramos también a esa variable como la más fuerte dentro de toda la ecuación, porque ya puso este cuate la confrontación. Es si se modifica el INE o al INE no se toca. Se modifica porque se me pega la gana o el INE no se toca bajo cualquier perspectiva. Y esto lo dice la sociedad mexicana. Yo creo que a toda acción corresponde una reacción igual y decir lo contrario o mayor. Y yo pienso, y ahí es donde está mi esperanza, Carlos. Ahí creo que la sociedad mexicana va a marcar la pauta y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a salir, después de que se anuncie que se tocó el INE, vamos a salir. Cuando salga la señora alcalde como presidenta consejera del INE, yo estoy seguro que la sociedad mexicana va a decir, hasta aquí llegamos, no hay diálogo con el presidente, esto se acabó. Es como la veo. Bueno, no te oyo. ¿Y qué sigue, Pedro? Yo te voy a decir qué sigue. Pues, ahorita que diga Pedro. Sí, no, bueno, yo pienso que sigue, que tendremos que volver a salir cada vez más mexicanos a protestar en contra de esto. Nos vimos todos los que estamos aquí en esta mesa, nos vimos en el Zócalo, vimos cómo se movieron 120 ciudades, vimos cómo se movió la población, vimos cómo se movió el país, y el país tiene que tener un peso en las decisiones políticas de México. No puede ser que un güey pueda más que millones de mexicanos, y es por eso que creo que lo que sigue es que vamos a salir y pues es toma y daca. ¿Tú quieres fregar al INE? Pues yo quiero que se defienda. Así hasta, pues incluso hasta que estallemos, ¿no? Y yo creo que esto es demasiado fuerte, pero puede ser una de las variables. Yo la veo así. No podemos estar como las ranitas. Y si hoy estamos llamando la atención y estamos utilizando, digamos, conceptos fuertes, porque es el caso, es porque si permanecemos pasivos es más fácil que ellos se vayan hasta la cocina. En cambio, si dicen, oye, ya nos descubrieron, está manifiesto cuál es el plan, nos vamos a tener que ir con más cuidado, tendría que haber un efecto de cierta mesura. Y a lo mejor les concedo algún beneficio y no quiero pecar de ingenuidad, pero no es lo mismo saber que hay cientos o millones de personas que están dispuestas a volver a salir a la calle para defender sus libertades y las instituciones, a decir, no, pues nadie reclama, tú síguele metiendo hasta la cocina. Entonces, repito, el plan que están implementando es obsceno. O sea, manipular el comité, meterlo con sus incondicionales, simular la negociación esta semana e ir a la insaculación. De verdad, tenemos que ser más inteligentes. Es una locura lo que nos están haciendo. Están robándose el país frente a nosotros. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pues ¿cómo vas a permitir que sean juez y parte? Entonces, así no se vale. No. Entonces, tenemos que ser mucho más vocales y mucho más incisivos de decir, oye, así no. Eso no se vale. Es lo que dice Pedro. Claro. Y la ciudadanía tendría que decir, oye, más presión en el Congreso, más presión en el tribunal, que la Corte resuelva con contundencia. Pero esto se está yendo. En la parte del INE se están yendo por la hebra fina de la legalidad. O sea, tristemente la construcción jurídica asumía la seriedad del comité y la discusión en el Congreso. La seriedad en el comité no se dio
la seriedad en la discusión tampoco se va a dar. Entonces se burlaron de un mecanismo que estaba diseñado con otras premisas que hoy lamentablemente no se satisfacen. Vamos a suponer